La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sean bienvenidos, amigas y amigos, a su programa Sinergia, este espacio de la Jornada Zacatecas TV para el análisis de la política, la cultura y la sociedad. En esta ocasión estaremos hablando de un tema que no pasa de moda y que siempre estará presente en Zacatecas, y ese es el tema minero, esta maldición o bendición que nos ha dado a los zacatecanos, y para ello tenemos a uno de los expertos de moda y que creo que va a perdurar, al doctor Federico Guzmán, quien recientemente ha realizado un estudio sobre la minería, su impacto en Zacatecas, y a nuestro colaborador de costumbre, Marco Antonio Torres Inguanzo, a quienes les agradezco su presencia y pues los comentarios que van a dar. A mí me gustaría, Federico, que empezáramos a platicar sobre el tema minero desde la concepción de que sí es necesario para Zacatecas, no es necesario. ¿Cómo podría ser utilizado este beneficio que se ha convertido en una maldición, ¿no? Es como el petróleo, ¿no? Que en su momento sí ha dejado bastante de dinero a México, pero a los zacatecanos parece que seguimos en la etapa de la colonia. Bueno, en primera instancia, si me permite, Raimundo, agradecerte el espacio para esta entrevista. Gracias, Marco. Quiero comentar que en relación a este tema de la megaminería en Zacatecas, tal y como adviertes tú, es esa preocupación en torno a si la minería significa o no desarrollo. Justamente, bien valdría la pena que a lo largo de esta conversación nos hiciéramos acompañar de una pregunta central: si realmente la minería genera desarrollo en el estado de Zacatecas. Exacto. A partir de esa reflexión y derivado de una intensa investigación de tesis doctoral que me tocó encabezarla y que tuve el respaldo de un cuerpo académico del doctorado en estudios del desarrollo, con el respaldo o bajo la dirección de tesis del doctor Humberto Márquez Covarrubias, de la doctora Margarita González Hernández, y como lector interno al doctor Rodolfo García Zamora. A partir de ese trabajo colegiado que hicimos, nos permitió tener información concisa, con datos duros y argumentando teóricamente lo que está pasando sobre la minería en Zacatecas. Entonces, aquí, a partir de esa pregunta orientadora de si genera o no desarrollo la minería en Zacatecas, quisiera, para abrir la mesa, cuál es la relevancia que tiene este tipo de investigación de tesis doctoral conectada a la coyuntura que tenemos actualmente en el estado de Zacatecas. Por ejemplo, ¿cuáles son los 4 temas sustantivos que se han puesto en la mesa pública en Zacatecas, por lo menos en las últimas 4 semanas, vinculados al tema de la minería? Desde el lado del gobierno, recientemente se puso de manifiesto que se pretende echar a andar un centro de minería compatible. Ese ejercicio que están planteando, respaldándose desde la Universidad de Arizona, cobijándose con instancias nacionales como el CONACYT, articulándose con el COCIT y, en este caso, desde el lado del escenario de los mineros, pues con el clúster minero. Aquí bien valdría la pena cuestionarse y dónde está el papel de instituciones académicas nacionales como la propia UNAM, que también figura dentro de las 500 universidades con mayor prestigio del mundo, ¿no? Al igual que la Universidad de Arizona. ¿Y qué está pasando con la posible intervención de actores y de investigadores de la propia UAS, que también están trabajando temáticas sobre esa materia? Quiero citar, por ejemplo, el caso del doctor Pérez Veina, que ha hecho importantes estudios sobre los impactos que se tienen de la industria extractiva, en este caso de la industria petrolera en el sureste mexicano, y que con la metodología que él tiene bien puede ser compatible para analizar la realidad de los impactos de la megaminería en Zacatecas. Entonces, ahí estamos hablando de un tema de coyuntura. ¿Cuál es el otro tema de coyuntura y que se vincula con las recientes declaraciones tanto del secretario de Finanzas del Gobierno del Estado como del propio gobernador Tello? Pues tiene que ver con este asunto de la
área natural protegida del semidesierto zacatecano y tiene que ver con ese mecanismo compensatorio que están buscando a través del llamado impuesto ecológico estatal. ¿Cuál es la discusión concreta que hemos tenido del lado del área natural protegida? Bueno, aquí hay que poner de manifiesto que mientras el gobernador Tello nos dice que se puede hacer un ejercicio de canje de 200,000 hectáreas de superficie del territorio que se pueden tomar de la Sierra de Montescobedo, de Valparaíso, ese es un mecanismo únicamente de movilizar el despojo, pero finalmente queda en el estado de Zacatecas. ¿Cuál es la situación clave que está detrás del área natural protegida del semidesierto zacatecano? Básicamente hay que tomar en cuenta cuál es la relevancia para la industria minera en este sentido. Hasta lo que hemos documentado y lo que se ha visto en la prensa local sobre esa parte de las 2.577.000 hectáreas, hay que poner de manifiesto que en ese territorio zacatecano está prácticamente el 66.2% de los 142 empresas que tienen proyectos en exploración y que aún no han iniciado su fase de desarrollo ni de explotación minera. Entonces estamos hablando de que 94 de las 142 proyectos de exploración que se tienen actualmente autorizados en el estado de Zacatecas, de acuerdo a los propios datos del Servicio Geológico Mexicano, dos terceras partes están ahí en ese territorio del semidesierto zacatecano. De ahí la importancia de la industria minera de estar haciendo esa disputa del territorio y de ahí, desde la parte gubernamental, cuando sale el gobernador Tello a hacer mención de ese posible canje de tierras para evitar que haya un asunto de que se sacrifiquen los intereses de la industria minera. Ahora, cuando esto lo estamos conectando con lo que sucede en el plano nacional, pues resulta que la industria minera canadiense no viene y le toca la puerta directamente al gobernador Tello. Los empresarios canadienses, ¿no?, van y hacen su desplegado directamente hacia Los Pinos con Peña Nieto, argumentándole, entre otras cuestiones, cómo se están viendo afectados los intereses, cuál es la incertidumbre jurídica que les genera esta situación, cuál es la debilidad del Estado de Derecho ante la situación de ver afectados los intereses de estas empresas mineras, y por eso el cobijo que tienen desde la Cámara de Comercio de Canadá en México. La otra situación es realmente esa declaración que hizo el secretario de Finanzas de Gobierno del Estado en relación a que se podría tener un monto estimado de 400 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2017 a partir de lo que se planteara como ley de ingresos estatal para Zacatecas. Aquí lo que me lleva a reflexionar, lo que me pone como interrogante, sin ser experto en temas de índole jurídico, es cuál sería el argumento legal del secretario de Finanzas para plantear la posibilidad de un impuesto ecológico estatal, y cuál sería ese argumento tomando en cuenta que, por ejemplo, si nos remitimos a lo que establece la ley minera, en el artículo 6 de esa ley minera hace referencia a una cuestión muy concreta. Hace referencia a que solamente se puede gravar a la actividad minera por una instancia de carácter federal. Entonces, cuando sale el gobernador a decir que ya está cabildeando con las mineras, tiene claridad de la situación. Primero vamos y cabildeamos con los que les vamos a cobrar, y ya luego que se haga el cabildeo, entonces sí tendrían, antes de que se suba un impuesto estatal minero, que mencionan sería el primero a nivel nacional, pues estaría viendo la necesidad de hacer una reforma constitucional, y adición, ¿no?, a la ley minera de nuestro país. Esos son los puntos de referencia del lado del gobierno. ¿Qué tenemos del lado de la ciudadanía? Pues cuál ha sido el mecanismo de resistencia,
cómo se forma recientemente ese FECAM, esa Frente de Comunidades Afectadas por la Minería, que se queda en el ámbito local, se queda en los ejidatarios de Mazapil y que bien vale la pena transitar hacia el ámbito estatal. Marco. Pues mira, el asunto, la pregunta con la que abres ¿es la minería genera desarrollo? El asunto es qué tipo de desarrollo. Si es desarrollo sustentable, habría que averiguar tres cosas, porque el desarrollo sustentable es el equilibrio de crecimiento económico, desarrollo social y protección del medio ambiente. Juntos, armonizar esos tres factores. Entonces tendríamos que evaluar qué tanto desarrollo económico trae para el país y para la hacienda pública, qué tantos empleos genera y derrama de circulante en el territorio nacional y estatal, qué tanto impacta al medio ambiente, y en términos de desarrollo social, sobre todo qué es lo que ocurre en las comunidades donde ocurre la minería. Entonces tendríamos que evaluar esos tres aspectos. Y empezamos a comentar uno, para empezar, ¿verdad? Ahorita en México tenemos una urgencia de recursos adicionales para la hacienda pública, porque estamos en una virtual quiebra de la hacienda nacional, de la hacienda pública nacional. Esto es, con 9 billones de pesos, casi 9 billones de pesos de deuda pública, que equivale casi al 50% del PIB nacional. Cuando Peña Nieto agarró una deuda de 5 billones, ¿no? Y ahorita ya la lleva en 9 billones, ¿verdad? O sea, en el 2012 eran 5.3 billones y ahora son 9 billones. Sí, y ahora en el presupuesto en el proyecto de presupuesto de egresos, también está la mayoría de... Se está agarrando para el pago del servicio, o sea, de los puros intereses de esa deuda, que son 568 mil millones de pesos, no de la deuda, de interés de la deuda. Ese monto del pago de la deuda es mayor a la suma de todo el presupuesto de la educación, de todo el presupuesto de salud, de todo el presupuesto de desarrollo social y de educación superior. Sumamos todos los presupuestos de eso y es menor, al sumar el presupuesto de todos esos son 357 mil millones de pesos, menor a el monto que se le va a pagar a los intereses de esa deuda. Eso significa que estamos ahorita en un problema gravísimo en el país y requerimos recursos que entren a la hacienda pública. Y uno de los renglones de producción de riqueza que viene de la riqueza del subsuelo y del suelo, de nuestro país, pues entonces ahí tendríamos que ver cuánto están colaborando las empresas mineras para esto. Entonces eso significa que hay una urgencia de sacar ese recurso. ¿Y cuánto dan las mineras? Pues las mineras nunca habían pagado nada hasta el 2014. Ahora que les agregan ese impuesto minero, ¿no? Llamado. En el 2014 de 7.5%, cuando, si vemos nosotros el impuesto que cobran en Canadá, que es de donde vienen una buena parte de las mineras extranjeras, allá entre impuestos federales y estatales suman el 30% que graban la renta de eso. Entonces, nosotros estamos... ¿Y aquí en cuánto anda? ¿No solo el 7? El 7.5 sobre utilidades, punto. ¿No? Y lo que cobran luego en los municipios de predial, que también es una nada. Y que aquí no la pasan, ¿verdad? O sea, entonces, habría que ver eso, habría que ver el costo ambiental, que seguramente ahorita lo vamos a comentar, y las muy desafortunadas declaraciones del secretario del Medio Ambiente de Zacatecas, el señor Armas, algo así se llama. Así es, del Partido Verde. Y luego del Partido Verde. Lo que dijo el secretario del Medio Ambiente, que viene del Partido Verde, sobre el tema de este ecocidio, y eso hay que comentarlo, es muy importante, ¿no? Así es. Seguramente lo sacas, pero por lo pronto habría que cuestionar
¿Hay desarrollo sustentable? Pues vamos a ver si se armonizan esos tres factores. Por lo pronto no hay. Por lo ¿no? que yo creo, por lo que se ve en las cifras duras de estudios empíricos serios, no hay desarrollo sustentable. Ahora, ante esta quiebra de la hacienda nacional y estatal, obviamente, y las municipales ni se diga, la minería pues podría ser la salvación de algunos municipios como Mazapil, ¿no? Que están hablando de 150 millones que le podrían llegar del puro impuesto minero, cosa que nunca había visto, ¿no? Pero, ¿cómo se podría utilizar a la minería como palanca de desarrollo, estimado Federico? Bueno, aquí el asunto de la minería como palanca de desarrollo, bien vale la pena, antes de ver las posibles alternativas que se pudieran tejer en torno a la minería, hay que analizar y poner datos duros sobre la mesa, por ejemplo, en lo que corresponde a los datos del Fondo Minero. A partir del ejercicio fiscal 2014, el Estado mexicano se hace llegar recursos a partir de ese fondo, que es distribuido en 25 entidades federativas y que, de acuerdo a los datos de los que se dispone, es justamente el municipio de Mazapil el que recibe el mayor monto de esos ingresos, en este caso de lo que la SEDATU redondeaba por los 3,000 millones de pesos, y de los cuales, en este caso para Zacatecas, estaba hablándose de un monto alrededor a los 444 millones de pesos, y que a Mazapil le llegaron cercano a 140 millones. Aquí el punto concreto es, cuando se habla de millones de pesos y cuando se habla de la proporción en relación a los presupuestos de egresos municipales, pues pudiera sonar atractivo. Sin embargo, cuando se hace un contraste de qué representa ese fondo minero contra el valor de la producción, ahí es donde la situación se torna un tanto desmedida en términos asimétricos. Estamos hablando de que ese fondo minero para el 2014 para nuestro país, por esos 3,000 millones de pesos, si se contrasta contra el valor de la producción que se tuvo de minerales metálicos en nuestro país para el mismo ejercicio fiscal 2014, pues resulta que la cifra fue por 14,765 millones de dólares, y cuando hacemos esa proporción, aquí lo que estamos diciendo es que ese fondo minero significó un reparto de, por cada $1,000, un total de 999.85 dólares. Fue el recurso con el que se quedaron las empresas, y a las comunidades les quedaron apenas 15 centavos de cada $1,000. De cada $1,000, de cada $1,000. 15 centavos se van a las comunidades. 15 centavos de dólar. Ahora, cuando hacemos ese reparto de la renta minera a través de ese fondo y lo aterrizamos sobre los datos duros para el estado específico de Zacatecas, la situación es aún más crítica, porque aquí estamos hablando de que para el estado de Zacatecas el valor de la producción para el ejercicio fiscal 2014 en el tema de minerales metálicos fue por el orden de 4,085 millones de dólares, mientras que el reparto de esos recursos del fondo minero, ya traducidos a dólares, fue prácticamente 33.4 millones de dólares, lo que significó es que en el caso específico de Zacatecas, ese fondo, por cada $1,000, en este caso a las empresas mineras transnacionales de origen mexicano o extranjero, se quedaron con $999.92, y a las comunidades únicamente les llegaron 8 centavos de dólar. Hay que considerar además que esa proporción del reparto de la renta minera a través de ese llamado fondo, pues todavía tuvo intermediarios que se llama gobierno estatal y gobiernos municipales, todavía sujetos al uso y a la aplicación de dichos recursos, con todo lo que ello implica. Entonces, si queremos ver cómo la minería puede generar desarrollo económico en este caso, para el estado de Zacatecas, pues bien valdría la pena revisar cómo le hacemos desde la legislación, desde las políticas públicas, para que esa distribución de la renta minera
sea cada vez menos asimétrica y que cada vez se acerque al reparto de renta minera que se tiene en los ¿Cuál sería el países. estándar mundial adecuado? Pues hablar de un estándar adecuado a nivel internacional, por lo menos ya quisiéramos acercarnos a lo que se tienen de parte de los países progresistas, cómo está el reparto de la renta minera, por ejemplo, en Bolivia, cómo está en Ecuador, cómo está incluso en Canadá, ¿no? En este caso en América del Sur, y cómo está ese reparto de la renta minera en nuestros propios socios comerciales. Y eso también tendría que ver con cómo se reparte el valor de la producción, tanto para fines de asignación de ingresos en empleo y cuáles son los salarios que se reciben en nuestro país y cuáles en América del Norte, y vemos ahí que las proporciones también son muy asimétricas. Sí, menos salario y obviamente menos tributación. Sí, fíjate, un dato importante, si tomamos la minería, la inversión nacional de minería, aunque en el país el 89% es extranjera, ¿no? Pero hay una poderosa minería nacional. El caso de Grupo México. Sí, con Bayeres y la REA, ¿no? Ajá. Bueno, ese es de Peñoles de Bayeres, que le dieron la medalla Belisario Domínguez, ¿no? Que es una cosa estrambótica, pero eso ocurrió en México. Y Frisco de Slim, ¿no? Ellos en 12 años duplican su riqueza. ¿Sí? En 12 años duplican su riqueza. Y cuando en el país estamos creciendo el 1-2%, ¿ah? Ellos duplican su riqueza y a la hacienda pública no está entrando absolutamente nada. Tampoco se duplica la recaudación, ¿verdad? Entonces habría que ver exactamente cuáles son esos mecanismos que además están reconcentrando los recursos, son los que están generando la desigualdad extrema, ¿no? Se están llevando esto que Federico en su tesis toma como concepto clave, que es la economía de enclave, que es algo así como una especie de popote, ¿ah? En donde llegan y absorben toda lo grueso de la riqueza y luego lo distribuyen y se distribuye pero fuera del territorio nacional. Y en muy pocas manos, ¿no? Y aquí en el territorio de ese popote pues caen algunas gotitas nada más, ¿no? Y el grueso se va a otro lado. Entonces, eso es por un lado. Por otro, el tema en el desarrollo social hay que ver qué tanto está protegido el empleo, ¿verdad? Si la mitad del empleo está... También es otro tema, ¿no? Está subcontratado la mayoría de los trabajadores. Pero hay una cosa que sí me interesaría que entráramos, que es el tema de los costos ambientales, ¿verdad? El agua, el drenaje, los drenajes ácidos, los desechos. No, pues éntrale, ya estás ahí. Bueno, voy a dar una cifra que da Federico en su tesis, pero voy a señalar una cosa antes. El norte de Chile, sí, tenemos la experiencia de la industria minera del cobre en Chile. El norte de Chile se quedó sin acuíferos. O sea, chuparon los acuíferos, se quedó seco. O sea, esa es una experiencia muy importante de lo que puede ocurrir de impacto ambiental, ¿verdad? Cuando no hay cuidado sobre el tema del uso del agua. Fíjate, una cita de Federico en la 162 dice, bueno, aquí está hablando de un ejemplo de Veracruz, dice, consiste en el aprovechamiento de un yacimiento de oro mediante un tajo abierto y proyecta extraer anualmente 100,000 onzas de ese metal. Para ello, sería necesario movilizar diariamente 30,000 toneladas de tierra y consumir alrededor de 3,000 metros cúbicos de agua del acuífero de Actopan, así como emplear 1,500 toneladas de cianuro de sodio al año. Bueno, esto es diariamente. Aquí, al año, en Zacatecas, se le están destinando arriba de 55 millones de metros cúbicos de agua.
Nada más y nada Eso menos. significa que habría que ver, pues, todo esta extracción de agua que se está usando y luego los drenajes ácidos que eso significa y luego los desechos. La cifra que da igual Federico en desechos son 10.700 millones de toneladas, ¿va? Que equivale en un año, creo que es 2014 lo que está citando, ¿no? Así es. En un año, Ajá. ¿no? Es 9 veces más desechos que lo que el país utilizó de desechos sólidos en 34 años. Y solo nos lo van a dejar ahí como montaña de... O sea, a ver si dimensionamos esto. Yo cuando estuve leyendo eso, como que fui Ya, a descansar ahí un nadie poco y te regresé dijo, porque ¿estás no seguro? entendía. ¿Ah? Decía, a ver, ¿cómo está esta dimensión? Y luego el asunto es que la contabilidad que hace, pues es muy rigurosa. ¿Ah? Entonces, digo, 10.700 millones de toneladas, ¿ah? en un año. ¿Cómo es eso? O sea, más Sí. que ¿Y todo el cuántos serían? desecho ¿Se sólido tiene del algún país dato? en varios, en 34. 3 décadas. ¿Cómo es eso? ¿Y dónde queda? ¿Ah? Y además es altamente contaminante porque tiene cianuros, tiene, ¿ah? Tiene No se pueden mercurio, aprovechar. eso significa la destrucción del ambiente. Entonces, no solamente el agua, que nos podemos quedar sin agua, ¿ah? Sino, y ver la extracción de agua que se está usando y quién está contabilizando eso. ¿Ah? Cuando el secretario de Medio Ambiente hace esa declaración frívola absolutamente, donde dice que no hay problema, es un asunto de cambiar de aquí para acá. ¿Ah? Sí, ¿No? y En vez de aquí tachan lo ponemos acá y ya. Incluso se A mofan ver. como del tema del perrito del desierto, ¿no? Ajá, Lo así ven como que, así como, no, y además, "Ay, para salvar y además perritos", con una sí. ignorancia supina, ¿verdad? Porque pensar que el ecosistema del semidesierto, como si no hubiera nada, ¿no? Cuando son ecosistemas muy Sí. frágiles, ¿verdad? Son, incluso cuando meten eso de las motocicletas y todo, son ecosistemas muy frágiles y tienen su función muy importante. Entonces, me parece que habría que cuestionar el tema esto a cambio de los 9,000 empleos, ¿verdad? Que están generando. Que, a ver, ¿y el Estado no puede generar esos 9,000 empleos? O sea, propones que sea una empresa... O sea, que pueda haber una sustitución, ¿verdad? De Sí. económica aquí, porque que podamos tener esos 9,000 empleos, pero en proyectos económicos sustentables. ¿Ah? Entonces nos están generando una destrucción brutal del medio ambiente, nos pueden dejar sin acuíferos, sí, sí. ¿ah? Están generando un desechos que son casi inconcebibles y la ganancia se la están llevando ellos completamente. Sin duda. Termino Sí. con esto. Lo que citaba el doctor Federico hace un momento de la ley minera, en su propio texto, lo tengo yo aquí ubicado, ¿ah? Y me gustaría leerlo, en el artículo 6, dice, la explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrían establecerse contribuciones que graven estas actividades. ¿Quién escribió estas leyes? Pues el poder político de las mineras Sí, es quien las pudo haber escrito. Alguien que le interesa, que tiene interés por, válgame la redundancia, por el interés nacional, ¿ah? No escribe esto. ¿Ah? O sea, ¿quién escribió Sí, las sí, leyes mineras? No, Pues los bueno, fue empleados la- de las todo empresas inició mineras. con Eso es Salinas, ¿no? increíble. Sí, y la Y modificación la fueron del modificando 2005. desde el 2005, pues también. Entonces, pues es complicado el escenario, pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué opciones tendría, por ejemplo, el gobierno estatal, ¿no? Que también se ve ahogado en la hacienda? Y ellos han dicho, bueno, es que la forma en que Zacatecas puede recibir más dinero federal es a través de las fórmulas que han hecho, que es a mayor PIB del estado, ahí va otra lana, ¿no?
y a mayor recaudación también va otra lana adicional a Zacatecas, que más o menos eso es lo que han manejado pues como argumentos para decir, bueno, pues es que tenemos que darle chance a la minería, desde acá, ¿qué podemos hacer? ¿Ustedes qué dirían que podría hacer el Estado para, pues ni modo, atemperar el tema de las mineras, porque no se puede, o se puede clausurar al tiro, adiós a la minería en Zacatecas, o qué opciones tendría? Bueno, aquí en esa situación de si se puede echar abajo todo proyecto minero, pues hay que remitirnos a la propia legislación y nuevamente a la ley minera. Cuando estamos haciendo referencia de que esa ley le da el beneficio a las empresas extractivas de tener una concesión durante 50 años y con la posibilidad de prórroga por otros 50 años más, en ese mecanismo llamado de ocupación temporal, pues entonces aquí lo que estamos diciendo es que en términos legales los derechos del gran capital extractivo están garantizados. Entonces, a partir de ese soporte legal que le da a la industria minera en nuestro país la propia ley, habría que revisar cuál es la lucha legal que se ha hecho, por ejemplo, en Centroamérica, qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Bolivia, Costa Rica, en Costa Rica, donde por ley los 59 diputados de manera unánime dicen aquí no entra la megaminería a cielo abierto, y donde los 59 diputados también de manera unánime hacen referencia a que en ese territorio costarricense se defiende el derecho humano al agua. Entonces, lo que hay que poner de manifiesto es que desde la vertiente legal, una lucha que no le llevó 2 años, 3 años, una lucha prácticamente por lo menos de una década que le llevó a Costa Rica para reconfigurar su esquema legal y para hacerse valer de una herramienta a partir de lo que se puede tener como base constitucional en ese país. Solamente hay que poner de manifiesto también en esa situación que hace referencia Raimundo al tema de las alternativas, es que para llegar a una reforma legal en Costa Rica de esa magnitud, previamente fue cobijada, fue validada, fue respaldada por una consulta pública en donde más del 90% de los costarricenses respaldaron una iniciativa de este tamaño. Yo quisiera cuestionar qué pasa ahorita que desde la academia, desde distintas instituciones de educación superior en nuestro país, se está trabajando una iniciativa de ley ciudadana de aguas nacionales y donde únicamente se requiere recabar 130,000 firmas de ciudadanos mexicanos con credencial de elector. Yo preguntaría, ¿cuántos de los ciudadanos zacatecanos estamos disponibles y puestos a firmar esa iniciativa ciudadana? Yo les comento que a partir del trabajo que he hecho en varios municipios, casa por casa, a partir del trabajo que he venido haciendo en la propia Universidad Autónoma de Zacatecas, a la fecha recabado en cifras redondas 750 firmas. ¿Qué son 750 firmas contra las 130,000 que ocupamos a nivel nacional? Pues es una parte marginal, pero al final del día es una contribución que estoy haciendo como universitario y como ciudadano zacatecano comprometido con el desarrollo de Zacatecas en una acción concreta. Entonces, para que avancemos hacia alternativas de corte colectivo y no esfuerzos aislados, es importante que se trabaje no solamente en estar esperando a la toma de decisiones del Poder Ejecutivo Estatal, no solamente estar esperanzado a lo que 30 diputados locales puedan determinar, como la nota hoy que sale de la entrevista al gobernador Tello, en donde hace referencia a que los legisladores tendrían la última palabra en torno a si se fija o no ese impuesto ecológico estatal. Aquí el asunto de fondo es cuál es la contribución que puede hacerse desde las organizaciones de la sociedad civil, como FECAM, que tiene apenas sede territorial en Mazapil y que puede expandirse a todo el territorio zacatecano, donde tiene presencia la minería, y que pudiera expandirse no de manera correctiva, sino preventiva hacia esos municipios donde estarían asentados los 142 proyectos mineros,
y cuál es la contribución de la academia, de la UAS, del Cruzan de Chapingo y otras instituciones de educación superior para respaldar este tipo de acompañamientos, y que nosotros en la tesis doctoral lo estamos planteando como la configuración de un observatorio de megaproyectos extractivos. Sí. Entonces, esa sería una mirada distinta a lo que se está planteando desde el enfoque oficial gubernamental de ese centro de minería compatible, que no estaría más que reproduciendo las directrices desde adentro del gobierno, y en cambio acá, desde la mirada académica, sustentada con metodología y con cierta independencia y con rigor analítico y técnico, le pudiéramos dar cobijo a esos datos duros de los impactos en el agua, esos datos duros de los desechos sólidos. Y quisiera en esta intervención retomar algunos de los datos que hacía mención Marco, de algunas de las citas que hacía referencia de mi propia tesis doctoral, y aterrizar esas cifras al caso zacatecano. Ahorita nos hacía referencia Marco al asunto de los desechos sólidos en el caso de nuestro país. Esa situación de que en nuestro país se generan por lo menos 9 veces más residuos sólidos por la minería que lo que generamos toda la población de nuestro país. Cuando bajamos esos datos hacia territorio zacatecano, la situación es más dramática por lo siguiente. Aquí estamos hablando de que en Zacatecas, en nuestro estado, en el periodo 1982 al 2014, se han generado 11.559.000 toneladas por la población zacatecana, mientras que por la industria minera la cifra es del orden de 17.025 millones de toneladas. Lo que significa en datos duros es que en este caso la minería ha generado 1.472 veces más residuos que toda la población del estado de Zacatecas en ese periodo al que les estoy haciendo referencia. ¿Por qué? Hay que recordar que ese es uno de los beneficios, entre comillas, que tenemos de la medalla de segundo lugar nacional que ocupa nuestro estado como productor de minerales metálicos. Eso después del estado de Sonora. Ahora, en el caso de los impactos en la situación del despojo hídrico, aquí la situación, aparte de hacer referencia a esos 55.7 millones de metros cúbicos de agua que tiene concesionados actualmente la industria minera en Zacatecas, y que ya bien vale la pena hacer la referencia de que solamente una unidad minera como Peñasquito, de la empresa canadiense Goldcorp, tiene concesionados más de 43 millones de metros cúbicos por año, lo que significa es que con esa cantidad de agua es suficiente para abastecer la demanda de consumo de agua del 80% de la población zacatecana y hacer valer ese derecho humano al agua que establece la Organización Mundial de la Salud, de que tu derecho humano al agua es de 50 a 100 litros diarios por persona, lo que significa es que en términos anuales estamos hablando de que nuestro derecho es por el orden de 36.5 metros cúbicos de agua al año. Ahora, si eso lo contrastamos con otras entidades federativas, pues hay que ver que, por ejemplo, el agua que se consume actualmente en el estado de Zacatecas por la industria minera, esos 55.7 millones de metros cúbicos, es superior a la que se consumía en todo el territorio nacional en el 2001. En el 2001, la industria minera tenía algo así como 43 millones de metros cúbicos y para todo el territorio mexicano. Entonces estamos hablando que en lo que va del siglo XXI, el consumo de agua para la industria minera en el estado de Zacatecas es superior a lo que teníamos en todo nuestro país a nivel nacional. De ese tamaño es la proporción y de ahí la importancia de considerar el asunto del agua. ¿Qué otro dato vale la pena agregar en esta situación del despojo hídrico? Que tenemos 34 acuíferos en el estado de Zacatecas, de los cuales 20 tienen una situación de disponibilidad de agua, de los cuales los otros 14 tienen sobreexplotación. A la hora que hacemos un balance hídrico estatal,
estamos hablando de que los 20 que tienen disponibilidad acumulan 136 millones de metros cúbicos y los 14 que tienen déficit andan por 435 millones de metros cúbicos. Cuando hacemos ese balance general, el resultado final nos dice que en el estado de Zacatecas tenemos un déficit hídrico total para la entidad por el orden de 299 millones de metros cúbicos de agua por año. ¿Qué tanto son esos 299 millones de metros cúbicos de agua al año? Pues hay que considerar, por ejemplo, que la recarga natural que se recibe en nuestros acuíferos producto de la lluvia y de todo el proceso natural anda por el orden de 1.036 millones de metros cúbicos. Aquí lo que estamos diciendo es que en tan solo un año prácticamente se pierde una tercera parte del recurso hídrico para Zacatecas. De ese tamaño es la proporción de los impactos en el despojo del agua en el estado de Zacatecas, ya con datos duros, documentados de la propia instancia oficial que se llama Comisión Nacional del Agua. Esos datos están ahí disponibles, únicamente hay que revisarlos, analizarlos, procesarlos e interpretarlos. Sí, que sería igual de urgente y brutal pues la construcción de la presa, ¿no? Allá por Valparaíso, por todas esas región que cuando menos podría atemperar este déficit hídrico. Marco, pues por último, para cerrar el programa. Bueno, el asunto es que entonces estamos ante un escenario donde no hay equilibrio económico y no hay equilibrio ecológico, ¿ah? Y no hay equilibrio de desarrollo social. O sea, estamos ante un escenario absolutamente negativo respecto a los intereses de la población nacional y estatal, no respecto a los intereses de la REA, SLIM y las canadienses y Bayeres, ¿verdad? Respecto a ellos está, pues para ellos están generando los atesoramientos. El asunto es este, a ver, el gobierno del estado ahora que está construyendo su plan estatal de desarrollo, anuncia que lo va a hacer y los ejes fundamentales los va a anclar en los 17 objetivos del desarrollo sostenible, sí, de Naciones Unidas, lo cual me parece muy bien, ¿verdad? O sea, creo que esa es una... Pero no es compatible con... El asunto es que tendríamos que revisar la decisión sobre el tema minero, qué tan compatible es con el esquema de los 17 ODS, ¿verdad?, a los cuales se está comprometiendo él mismo, ¿no? Entonces habría que hacer ahí un análisis de compatibilidad y coherencia, ¿no? Porque que llame a Naciones Unidas y comparta eso, ¿verdad?, y se enlace con esos objetivos, a mí me parece muy bien, es un, digamos, sí, es un reconocer, ¿no? Eso está bien, es algo que hay que reconocer. El asunto es que estas decisiones, o sea, los ODS y las declaraciones del señor Armas pues son absolutamente incompatibles. Habría que preguntar al Programa Nacional de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿verdad?, y al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y para el Medio Ambiente, son dos organismos, hacer una consulta a ellos, porque a ellos es donde se les está solicitando estas metodologías para el desarrollo. ¿Qué piensan sobre esa decisión? Sí, hay que seguirlo, ¿no? y también un tema que toca, el tema de la consulta a la ciudadanía sobre el tema de la zona natural protegida, o también sobre si deciden que se continúe con la... Ampliar, fíjate, estamos ante una fiebre, ante una nueva minera, ¿no?, fiebre mundial del oro. Por eso las producciones, desde el 2007 en adelante, la producción de oro se dispara, sí, ¿no?, muchísimo. Eso significa que en esa tendencia, abrir mucho más minas a cielo abierto y con estos usos de agua en un estado con el déficit hídrico que nos acaba de describir Federico, es una absoluta locura. Pues sí, habría que hacer un estudio actuarial ambiental, ¿no? O sea, traer a valor actual, ¿no?, las proyecciones de los costos ambientales futuros, y para ver la locura en la que se está incurriendo.
Entonces, creo que esa es una... Última precisión. Una cosa que... Federico, que no pues sé. para despedir el programa, ¿con qué último comentario darías? Bueno, mi comentario final lo quiero centrar a partir de que ya hicimos mención a cómo están los impactos en lo económico y en lo ecológico. La parte social quedaría como una tarea pendiente de discusión colectiva. Sin embargo, sí quiero dejar de manifiesto algunos datos duros que dejen en claro cómo son esos impactos sociales. Cuando nos remitimos a qué sucede con el empleo en la minería comparativamente con las otras actividades económicas más dinámicas, pues resulta que el gobierno del Estado en los últimos 4 o 5 periodos de gobierno le ha apostado a la maquila automotriz, le ha apostado al turismo cultural, le ha apostado a la agricultura por contrato y a la megaminería. Resulta que la agricultura es la actividad económica que más empleos y que más P ocupada tiene, por lo menos del 2005 al 2014. Cuando vemos en qué posición está, le sigue la manufactura, le sigue la construcción, le sigue el turismo y hasta abajo la minería. Hasta abajo con menos de 20,000 empleos a lo largo de estos años que ya les he hecho mención, y además con la modalidad de que la mayoría de estos empleos están subcontratados. ¿Cuál es la otra situación que vale la pena destacar? Pues vayámonos a los datos de la pobreza. Cuando revisamos cómo están los datos desagregados de pobreza, no solo a nivel estatal, no vale la pena quedarnos con decir que Zacatecas tiene un 60.2% de su población en situación de pobreza, de acuerdo a los datos del Coneval. Veamos qué sucede, por ejemplo, en 2 municipios emblemáticos, como pudiera ser el caso de Mazapil, que tiene el 72.7% de su población en situación de pobreza. O vayamos al caso de Noria de Ángeles, que a pesar de haber tenido en su momento la mina de plata más grande del mundo, actualmente ese municipio de Noria de Ángeles, según propio Coneval, tiene al 74.2% de su población en situación de pobreza. Estamos hablando de que 3/4 de la población de esos 2 municipios emblemáticos de la minería de inicios del periodo neoliberal y de lo que tenemos vigente actualmente están en esa situación de pobreza. Vayámonos a otro dato concreto que tiene que ver con el asunto de la pobreza en términos desagregados con datos del propio Coneval. Pues resulta que para la mayoría de los municipios zacatecanos se ha resuelto de manera marginal el asunto de la pobreza alimentaria y de la pobreza de capacidades, pero si revisamos los datos concretamente de lo que ocurre con la pobreza patrimonial, vemos que en esos municipios donde está asentada la minería, la pobreza patrimonial ha disminuido. Y esa explicación de la pobreza patrimonial que ha disminuido, pues obviamente al momento que despojas a los campesinos de su tierra agrícola, de su ganado, de su superficie de agostadero, de sus medios de vida, de su vivienda, ahí está siendo afectados desde el punto de vista patrimonial. Aquí la reflexión concreta para finalizar es, yo quisiera reflexionar colectivamente con los 37 alcaldes del estado de Zacatecas, donde ya se tienen esas 142 proyectos de concesión y que ellos ni siquiera lo saben, o a lo mejor no les preocupa mucho por la cabeza, porque estamos hablando de municipios que no tienen esa tradición minera. Por ejemplo, en el caso de Villa Hidalgo, Villa García, Villa de Cos, Villa González Ortega, Tabasco, Sombrerete, etcétera. Estamos hablando de 37 municipios que bien valdría la pena de que tomaran nota de manera colectiva de estos datos duros que hemos compartido desde una visión académica, con soporte científico, con argumentos teóricos, y que lo ponemos en la mesa de la discusión pública de los zacatecanos. Eso sería con lo que quiero cerrar esta reflexión, y ojalá y este ejercicio de observatorio ciudadano sobre megaproyectos y territorios en Zacatecas
pueda prosperar y pueda caminar de manera por buen positiva camino. en el muy corto plazo con ese trabajo que hagamos desde el doctorado en estudios del desarrollo, este cuerpo de investigadores comprometidos con la megaminería, y que seamos acompañados de instancias como Perfecto. el Crucen de Chapingo. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias, Federico. Muchas gracias, Marco. Y a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales y el canal de YouTube de la Jornada Zacatecas. Mi nombre es Raimundo Cárdenas Vargas y nos vemos en el próximo Sinergia. Hasta luego. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.